cómo saben que va a valer la pena el aplauso? No, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero suponer, porque veo caras de amigos, caras de colegas, caras conocidas, les quiero agradecer los que reinciden el día de hoy, en donde lo que quiero hacer es continuar con lo que estuvimos platicando ayer sobre la forma en que se han desarrollado nuestras concepciones sobre el origen de la vida. Y así como ayer lo que examinamos es el proceso de secularización de la biología, usando una serie de ejemplos que son perfectamente fáciles de comprender, que son muy visibles, lo que quiero hacer el día de hoy es contarles cómo ya durante el siglo XIX ese proceso de secularización se une a una visión evolutiva, la herencia de Lamarck, de nueva cuenta la herencia de la evolución, pero bajo una figura tutelar extraordinaria, que es el caso de Charles Darwin. Entonces, todos ustedes saben que cuando uno piensa en la evolución, lo mencioné yo ayer, uno piensa en Darwin y piensa en especial en El origen de las especies, que es el libro que aparece en 1859. Hay una serie de mitos sobre la aparición del libro, pero la anécdota favorita que a mí me gusta mucho es la de que el mismo día en que el libro apareció, que fue en noviembre de 1859, todos los ejemplares se vendieron. La gente cree que porque había una enorme ansiedad por conocer el libro, lo cual es cierto, pero la realidad es que hubo un librero que con un sentido muy agudo del negocio compró la edición completa y luego la estuvo revendiendo. El libro se volvió extraordinariamente popular, muy rápidamente fue traducido a las distintas lenguas, pero cuando uno lee El origen de las especies se da uno cuenta que hay un punto que Charles Darwin no toca de manera específica, que es el problema del origen de la vida. Al final, Darwin utiliza, y voy a citarlo traduciéndolo de una manera muy ligera, porque a ratos el origen de las especies puede tener un lenguaje muy victoriano. Al final, Charles Darwin dice que no deja de ser asombroso ver la extraordinaria diversidad biológica a partir de unas cuantas especies primordiales en las cuales el aliento original fue insuflado. Y esto provocó de repente que una serie de críticos dijeran, en el fondo Darwin es un creyente y lo que está tratando de convencernos es que el origen de la vida es finalmente un problema místico. Esto no es cierto y voy a hacer referencia a unas cuantas citas de Darwin para que vean ustedes cómo, aunque Charles Darwin va cambiando su idea del origen de la vida, ciertamente mantiene muy claramente la idea de la evolución. La cita más antigua de Charles Darwin que conocemos sobre el origen de la vida viene de unas páginas que escribió en 1837 en sus cuadernos de notas. Ya les he mencionado cómo él era muy meticuloso, hacía anotaciones constantes de lo que iba pensando, lo que iba reflexionando, de lo que se le ocurría, de sus problemas, de sus angustias. Y Charles Darwin en 1837 está convencido, al igual que Lamarck, que hay generación espontánea, pero fue matizando esta idea de la generación espontánea, que querría decir que los seres vivos surgen de repente y nada más, para decir, por ejemplo, en 1837, que la relación íntima de la vida con las leyes de la combinación química y la universalidad de estas hace que la generación espontánea no sea improbable. ¿Qué es lo que Darwin está diciendo aquí? Que está reconociendo un carácter material para los seres vivos. Y más adelante, Darwin va a dar una muestra que hoy justamente lo comentaba con mis alumnos en la Facultad de Ciencias, que revela un sentido del humor que es algo que uno no se imagina en Darwin. Darwin podía ser extraordinariamente puntilloso y muy agudo, con un sentido de humor totalmente inglés, con el que es muy fácil identificarse como mexicano. Darwin, en un momento dado, es duramente criticado por Owen, un anatomista extraordinario, que publica una reseña muy dura en donde lo que sostiene es que en lugar de haber una evolución continua de los seres vivos, a lo largo de la historia del planeta ha habido catástrofes que acaban con las formas de vida y esta vuelven a surgir por generación espontánea en charcos. Y Darwin responde a esta reseña que le hace Owen, publicando en The Athenaeum, que era una revista que tenía un club inglés que se llamaba precisamente el Ateneo, una crítica bastante interesante, que no deja de ser interesante
cuando uno la correlaciona con la carta muy famosa que escribe en 1871. Este texto de Darwin estuvo prácticamente olvidado. Ningún historiador de la ciencia, de la biología, se acordó de él hasta que lo redescubrimos Julie Peretó de la Universidad de Valencia, Jeff Beida de la Universidad de California en San Diego y yo mismo. Resulta que uno puede ver cómo Darwin de una manera constante mantenía la idea de que efectivamente los compuestos orgánicos se pueden sintetizar en ausencia de los seres vivos. Y lo que Darwin dice es, está criticando la idea de Owen de que la vida puede volver a surgir, como pueden ustedes ver en la segunda línea, espontáneamente, es decir, sin progenitores preexistentes durante cada periodo geológico en un lodo pegajoso. Y la frase es absolutamente espléndida. Una masa de lodo donde hay compuestos que se están pudriendo y que están llevando a cabo, que están sufriendo cambios químicos complejos, es un lugar espléndido para esconder ideas obscuras. Una frase así de devastadora que venga de Darwin refleja que en modo alguno este santón que todos nos imaginamos alejado de la capacidad crítica, ni mucho menos. Pero luego Charles Darwin se olvida de ello y sobre todo se olvida de una frase que él mismo va a utilizar más tarde, donde dice: debe haber habido un tiempo durante el cual los elementos inorgánicos eran lo único que existía en nuestro planeta. Supongamos que cualquier suposición se puede hacer de tal manera que la atmósfera apestosa, cargada sería la traducción correcta, estaba cargada de ácido carbónico, compuestos nitrogenizados, fósforo, etcétera. Ahora, ¿existe algún hecho o la sombra de un hecho que apoye la idea de que estos elementos, sin la presencia de compuestos orgánicos y actuando únicamente gracias a fuerzas conocidas, puedan producir un ser vivo? En este momento esto nos resulta absolutamente inconcebible. Y esta frase final es muy buena para los que creen que Darwin era un creyente vergonzante. Aquí lo que Darwin está diciendo, su crítico, el que había criticado el origen de las especies, se burla con razón del uso que hice del término, del concepto términos pentateucos. Acuérdense que el Pentateuco es una parte del Génesis, una parte del Antiguo Testamento, en la cual aún se insufló un aliento vital en una primera forma de vida. Y la crítica es que en un trabajo puramente científico yo no debía haber utilizado estos términos, pero sirven bien para confesar que nuestra ignorancia es tan profunda sobre el origen de la vida como nuestra ignorancia sobre la fuerza o la materia. Es decir, Darwin lo que está diciendo es lo mismo que cualquiera de nosotros diría hoy cuando ve las discusiones sobre cosmología. No sabemos cómo se originó el universo y abiertamente confesamos nuestra ignorancia. Darwin dice en 1863, no sabemos cómo se originó la vida, y uso el término un origen divino pues por usar cualquier término, pude haber usado otro de cualquier manera. Más adelante, unos años más tarde, Darwin le va a escribir en una carta que es muy conmovedora, le va a escribir a Francis Hooker, su amigo, una carta en donde, mandada en 1871 desde Down, el 1 de febrero de 1871, en donde hay un párrafo que seguramente muchos de ustedes conocen. A menudo se dice que las condiciones para la creación o la producción o la generación del primer ser vivo están presentes, si es que pudieron haber estado presentes, pero sí, y qué sí tan grande, pudiéramos concebir un pequeño charco caliente con toda suerte de sal fosfóricas y amoniacales, con luz, calor, electricidad presentes, que surgiera una proteína, un compuesto proteínico formado químicamente, listo para sufrir cambios aún más complejos. En este momento esa materia sería instantáneamente devorada o absorbido, lo cual no hubiera ocurrido cuando no habían todavía seres vivos. Es decir, lo que Charles Darwin está diciendo es:
es posible la síntesis de compuestos orgánicos, pero hoy en día, si este proceso se repitiera, rápidamente esos compuestos orgánicos serían devorados por las células, por los microorganismos que ya existen. Se dan ustedes cuenta que lo único que está haciendo es aplicar la idea de competencia a un nivel molecular en el presente en caso de que este proceso se repitiera. Bueno, la carta permaneció básicamente desconocida y cuando fue publicada por ahí de 1927, una cosa así, se publica, pero tampoco crean que fue tan fácil leerla. Aquí está el texto de Charles Darwin y el párrafo donde pueden reconocer el de if and what a big if, que sí tan grande, ese sí lo podemos reconocer por el paréntesis, y inmediatamente causó un impacto y produjo la sensación equivocada de que tanto Oparin como Haldane, que son los dos autores preeminentes en el caso de Origen de la Vida, simplemente estaban citando a Darwin. No, lo que vamos a ver hoy es cómo en el marco de una teoría evolutiva como la que propone Darwin, si reconocemos que los seres vivos, en este pequeño dibujo que él hace, se pueden comparar a partir de su anatomía, a partir de su conducta, a partir de su embriología, puedo ir hacia el pasado, puedo intentar postular cómo fue su proceso de evolución y en este marco específico, de manera independiente a Darwin, tanto Oparin como Haldane como muchos otros van a aplicar la visión darwinista con un éxito extraordinario y van a lograr proponer las teorías que hoy en día conocemos como las hipótesis heterótrofas de origen de la vida. Ahora, ayer mencionaba yo que Darwin había tenido un seguidor de una fidelidad absoluta que era Ernest Haeckel, un naturalista alemán absolutamente excepcional, y Haeckel no conocía ni este dibujo de Darwin ni esta carta de Darwin. La carta se publica, se redescubre entre la correspondencia de Darwin y se publica después, pero Haeckel, que era un admirador absolutamente irrestricto de Charles Darwin, sin embargo, en una pequeña nota de pie de página en una monografía que hace sobre los radiolarios, un tipo de microorganismos, de eucariontes microscópicos absolutamente fascinantes, va a atreverse a decir lo siguiente: la principal limitante de la teoría darwinista es que no arroja ninguna luz sobre el origen del primer ser vivo, que probablemente era una célula muy simple y que devino el ancestro de todas las demás especies. Cuando Darwin dice que este primer organismo fue producto de un acto de creación especial, no creo que esté siendo consistente y me temo que tampoco está siendo del todo sincero. Haeckel está criticando a Darwin porque, claro, no conocía esta carta en donde Darwin dice, bueno, uso el término pentateuco, uso el término de un aliento vital a falta de un mejor mecanismo, pero lo que hay que decir es que la crítica que hace Haeckel es la crítica que uno le debe hacer a sus maestros, la crítica que uno le debe hacer a sus colegas. Toma como punto de partida lo que él ve como una deficiencia de la teoría de Darwin y a partir de ahí trata de desarrollar una visión que complete las ideas evolutivas de Charles Darwin. Ahora, hay que decir que Haeckel era un investigador extraordinariamente activo, era un hombre que tenía un conocimiento deslumbrante del mundo microbiano. Yo me atrevería a decir que es el primer evolucionista que se asoma al mundo de los microbios, que es algo que Charles Darwin no hizo. Y a pesar de las limitaciones de los microscopios de la época, si ustedes se asoman a la red, por ejemplo, y buscan los dibujos de Haeckel, se van a quedar absolutamente deslumbrados de la manera en que retrata los rasgos anatómicos, morfológicos de bacterias, de eucariontes unicelulares, etc. Y Haeckel, en una especulación perfectamente legítima, basada estrictamente en las observaciones que le demostraban que antes de que se dividiera una amiba, que se multiplicara una amiba, los núcleos se dividían, que antes de que un foraminífero se reprodujera había una división de los núcleos, que antes de que los paramecios se multiplicaran veía uno cómo los macronúcleos y los micronúcleos se dividían. Llega Haeckel a la conclusión de que en los núcleos es donde descansa el fenómeno de la herencia.
No tenía ninguna prueba más allá de las observaciones que le demostraban que para que un organismo microscópico eucarionte con núcleo se multiplicara, hacía falta previamente la división o la multiplicación de los núcleos. Entonces, esa es una primera observación importantísima. La segunda observación, que es absolutamente deslumbrante, es cuando Haeckel se asoma a la taxonomía de la época y ve que es insuficiente. Todos ustedes han ido a un mercado y saben ustedes que los marchantes, las marchantas de un mercado dividen muy claramente los productos animales de un lado y los productos vegetales del otro. Y ahí hay una taxonomía folk, hay una taxonomía empírica, porque luego los productos animales son divididos en los productos del mar y los productos de animales terrestres. Y si me voy a los productos de animales terrestres, la señora que vende el pollo tiene sus pollos y sus patos y sus guajolotes en un puesto que es totalmente distinto al señor que está vendiendo los productos de las vacas, las terneras, las ovejas, etcétera. Allá lo que estamos viendo es una taxonomía empírica que es absolutamente extraordinaria. Hay un puesto siempre excepcional que nunca falla en ningún mercado mexicano, que es el puesto de los oaxaqueños, donde venden el mejor queso y la mejor crema. Eso lo sabemos todos muy bien. Pero luego, si nos vamos a la otra parte del mercado, ustedes saben que está la parte donde se venden los productos vegetales y las verduras están separadas claramente de las frutas, y las frutas están separadas según provengan de zonas calientes o de zonas templadas. La única excepción en los mercados que es absoluta es los hongos, los champiñones. Nadie sabe qué hacer con los champiñones y de una manera empírica lo que se hace en todo mercado y en todo supermercado, pero son más bonitos los mercados desde luego, es poner a los champiñones con las verduras, con los vegetales, con la idea de que como no se mueven y se reproducen por esporas, que bueno, pueden ser como medio semillas, finalmente a lo mejor son una parte de las plantas. Esta es una tradición taxonómica que encontramos lo mismo entre los griegos como Aristóteles que en el Códice Badiano. O sea, se dan ustedes cuenta que empíricamente podemos separar sin ninguna dificultad las plantas de los animales. Pero Haeckel, que está haciendo uso de microscopios cada vez más refinados, se da cuenta que hay todo un mundo que había permanecido ignorado para Linneo y sus seguidores, y entonces inventa un reino adicional que es el reino de los protistas. No solamente inventa el reino de los protistas, sino que como él conoce muy bien las bacterias, se le ocurre que las bacterias que son microscópicos pueden formar un reino aparte, que es lo que va a llamar el reino monera, y hay que reconocer que Haeckel cambió a lo largo de su vida las fronteras del reino monera, pero consistentemente lo puso adentro de los protistas. Pero quiero que se fijen en este dibujo mal hecho, lo hice yo, pero que es un dibujo que es extraordinariamente revelador. Si ustedes piensan en la taxonomía linneana o piensan en la taxonomía del marchante del mercado de San Juan, se darán cuenta que plantas y animales están separadas por un pasillo. En el caso de Linneo, por un pasillo teórico epistemológico que dice está el reino de las plantas y el reino de los animales, y en el caso de los marchantes, por el pasillo que separa los productos animales de los productos vegetales. Haeckel, con una visión extraordinaria, dice: esto es un error. Los protistas son los organismos más sencillos, deben de ser los más antiguos, y por lo tanto los protistas son los ancestros del reino animal y del reino vegetal. Se dan ustedes cuenta que lo que Haeckel está proponiendo es una taxonomía evolutiva. Se dan cuenta hasta qué punto la idea de la evolución empieza a permear estas reglas raras ortográficas en latín y en griego que a veces no conocemos para denominar correctamente a una especie animal o vegetal, pero Haeckel lo que está diciendo es la visión del mundo que debemos adoptar es una visión evolutiva, en donde plantas y animales están no separadas por un pasillo, sino conectadas por el reino de donde provienen, que son los protistas. Ahora, ustedes se podrían preguntar, esta es una idea que viene de 1866, que esto fue un año extraordinariamente rico para Haeckel en términos de la producción, y ustedes se podrían preguntar legítimamente, ¿y por qué no habla, por ejemplo, de comunas
los italianos hablan de la Comuna de Bolonia, de la Comuna de Roma. ¿Por qué no habla de repúblicas? La República Mexicana, la República del Uruguay. ¿Por qué habla de reinos? Porque si se dan ustedes cuenta, el concepto de reino no solamente está profundamente arraigado en biología, un caso más de antropocentrismo, sino además el siglo XIX es el siglo de la expansión imperialista europea. Y con una tranquilidad se funda el Reino de Grecia, se funda el Reino de México, se funda un condado en Sonora, una cosa así. De manera que lo único que estamos viendo aquí es el reflejo de este antropocentrismo que nos hace poner las mismas fronteras políticas e imaginar organización entre los seres vivos como la que estamos viendo entre los humanos. No le podemos pedir peras al olmo, ciertamente no le podemos pedir a Haeckel que hubiera imaginado una forma más democrática de organizar su sistema taxonómico, pero se dan cuenta que esta es una visión absolutamente deslumbrante que exige una perspectiva amplia, global, de lo que es toda la biosfera. Bueno, ese mismo año, Haeckel va a afirmar de una manera categórica y perdón que es en inglés, pero lo quise dejar así muy a propósito, que el núcleo celular es el sitio donde descansa la herencia. Vamos a traducirlo rápidamente. Por lo tanto, en la medida en que somos capaces de considerar el plasma, el protoplasma, está hablando del protoplasma, el líquido, ese gel raro que está en el interior de las células, básicamente como el componente nutritivo de la célula, es decir, como la parte fisiológica, y por otro lado, el componente reproductivo, está considerándolo, está del todo justificado en considerar el núcleo como el principal órgano de la herencia y el protoplasma como el principal órgano de la adaptación. En el caso de los cítodos, que es el nombre que le está dando en ese momento a las bacterias, en donde el núcleo y el protoplasma no están diferenciados, tendremos que considerar a todo el protoplasma como el órgano común que tiene ambas funciones. Permítanme subrayar esta última frase. Para Haeckel, que va a ser el biólogo más influyente en el siglo XIX, en Europa, en especial en Alemania, en el Imperio Ruso, en Latinoamérica, en el caso de las bacterias, como no tengo un núcleo diferenciado, en el protoplasma, el plasma, como lo está llamando, es donde reside las funciones metabólicas y reside el fenómeno de la herencia. No hay núcleo, son más antiguos, pero no hay núcleo. Haeckel está hablando en un momento de una genética premendeliana, y para él el sitio de la herencia, déjenme insistir en eso porque nos va a permitir entender más adelante una serie de debates extraordinariamente intensos que se dan en la biología, en el caso específico de la Unión Soviética y de origen de la vida. Está diciendo el protoplasma es el órgano común que posee ambas funciones. Haeckel a partir de ello va a hacer una propuesta del origen de la vida. Perdón, aquí ya no me fijé que no había traducido el título, pero lo que dice Haeckel sobre el origen de la vida parte de tres hipótesis básicas. Uno, los seres vivos se pueden agrupar en plantas, animales y protistas, que incluyen a los Monera, y supuso que estos últimos eran el reino más antiguo, es decir, tiene una taxonomía evolutiva. Y al tener una taxonomía evolutiva se dan cuenta que le introduce en la dimensión temporal al orden en el que están los reinos. El reino más antiguo es el protista, y dentro de los protistas de Haeckel probablemente los Monera, que son lo más sencillo, es lo primero que aparece. En segundo lugar, Haeckel va a subrayar que la base material de la herencia, nadie sabe en qué consiste, reside en el núcleo, pero que en los Monera el protoplasma es el órgano de la herencia y de la nutrición, es decir, es el órgano de donde depende la herencia de caracteres y de donde depende la fisiología. Y en tercer lugar, y aquí Haeckel se demuestra heredero de la traducción de la tradición de la Naturphilosophie, de los comentarios que hacía ayer uno de los asistentes sobre Goethe, se revela como un monista absoluto, está diciendo no hay una separación real en la naturaleza. Toda la naturaleza está unida por leyes comunes. Los seres vivos estamos conectados directamente con la naturaleza porque no somos diferentes. Y Haeckel dice que a partir de su idea de la unidad de la naturaleza, lo que va a hacer es proponer una secuencia evolutiva en donde la vida había surgido en términos espontáneos. Y Haeckel publica
un libro absolutamente maravilloso que lo pueden bajar de la red. Les sugiero que lean la versión inglesa porque la traducción española es muy farragosa, que se llama La historia natural de la creación, y hice un esquema a partir de las ideas de Haeckel. Haeckel lo que va a decir es que se forma el sistema solar, que en el sistema solar se va a formar de una nube que se va a condensar, esa nube va a dar origen a un planeta que es la Tierra se va a enfriar y va a permitir la condensación de la hidrósfera, y de repente en esta hidrósfera se da la generación espontánea, y de la generación espontánea van a surgir todos los seres vivos. Cuando uno lee a Haeckel, donde está describiendo el origen de la vida, se queda extraordinariamente conmovido, porque Haeckel, a quien está haciendo referencia constante, es a Kant. Haeckel dice explícitamente, citando al viejo Kant, como dice Kant, la Tierra se ha formado con una nube de material interestelar, igual que el resto del sistema solar. Es decir, se dan cuenta, Haeckel es un heredero directo de las ideas de la Ilustración, asume la idea de una evolución cósmica y supone una continuidad entre la formación de un planeta y la aparición de los seres vivos, incluyendo a los humanos. La teoría de la evolución, o una visión evolutiva, mejor dicho, se convierte en el eje conductor de esta serie de cambios que van de lo astronómico a lo geológico, a lo químico, a lo físico, a lo biológico y a lo humano, eventualmente. ¿Está claro? La lectura de Haeckel demuestra otra cosa también, y es que los científicos deberíamos tratar de ser como estos sabios en el sentido francés del término, los savants del siglo XIX, que eran extraordinariamente cultos y que lo mismo podían citar a Homero que podían citar a Kant, que estar viendo al microscopio cómo se estaban reproduciendo los foraminíferos. Se dan cuenta que lo que estamos viendo aquí es lo que los franceses llaman un esprit grand, una mente muy abierta que era capaz de integrar en esta secuencia lo que estaba ocurriendo con los seres vivos. Ahora, ustedes de inmediato notarán que aquí hay una parte que nos deja muy insatisfechos porque habla de la generación espontánea de los seres vivos. Y si uno lee con cuidado estos capítulos de Haeckel, lo que uno descubre es que pues él habla de la nebulosa solar, de la formación de la Tierra, de la condensación de la hidrósfera, de la generación espontánea y de los protistas, es decir, de los monera, como los organismos que surgen por generación espontánea y que van a dar origen a los animales y a las plantas. Todos ustedes han visto los programas de Cosmos, todos ustedes han visto la idea del calendario cósmico que Carl Sagan popularizó en una serie televisiva absolutamente notable. Se dan ustedes cuenta que la idea de esta secuencia constante de evolución que usa Carl Sagan viene ¿de dónde? De las épocas de Haeckel, que con un refinamiento intelectual y científico extraordinario logra proponer este esquema completo. Pero además, Haeckel estaba convencido de que su esquema era lo correcto porque para sugerir que había generación espontánea y para ser consistente con su idea de que no hay ninguna diferencia básica entre lo no vivo y lo vivo, para reforzar su idea de la unidad de la naturaleza, esta idea monista, que es una idea absolutamente radical en el siglo XIX, tanto así que el Vaticano empieza a llamar a Haeckel el antipapa. Les aterra en este momento esta secuencia totalmente laica y totalmente evolutiva que está presentando. Haeckel dice algo que es un error que repetimos una y otra vez en el curso de la historia. Haeckel hacía unos dibujos maravillosos, uno los puede encontrar todavía en tiendas en Múnich, en Berlín, los grabados son imposibles de comprar desde luego, pero los pueden encontrar en la red de Nueva Cuenta, y ven aquí hay ustedes los distintos exoesqueletos de este universo deslumbrante de radiolarios, de foraminíferos, de atmósferas, de amibas tecadas, etcétera. Y Haeckel se da cuenta que lo que aquí estoy viendo es un orden que le recuerda el de los cristales, porque si ustedes se fijan, aquí estoy viendo estructuras que resultan de procesos de biomineralización que apenas empezamos a comprender, en donde los seres vivos están fijando carbonatos, están fijando silicatos, están formando estos esqueletos maravillosos de los heliosuarios, de los radiolarios, etcétera. Pero luego Haeckel hace una comparación con los minerales
y se da cuenta que en los minerales veo estructuras equivalentes, y entonces la explicación de Haeckel es muy obvia. Claro, así como los minerales se autoorganizan para formar esas estructuras que me recuerdan la de los protistas, de igual manera los exoesqueletos de los protistas son un indicador de la continuidad evolutiva entre los microorganismos y el mundo mineral. Lo que está haciendo Haeckel es ahora incorporando al mundo, al reino mineral, en este esquema enorme de la evolución. Y esta es una tentación que tuvo un efecto enorme. Esta visión tuvo unas consecuencias enormes en la biología, por ejemplo, mexicana, porque cuando ayer les platiqué de don Alfonso Herrera, que escribe su recuento de las leyes de la biología general, ahí él incluye la plasmogenia como la disciplina que está estudiando el origen y la evolución de la vida, y con una devoción absolutamente deslumbrante a su tema de estudio, don Alfonso Herrera, cuando es corrido de la universidad, cuando la universidad incorpora al Instituto de Estudios Biológicos, incorpora la Casa del Lago, etcétera, don Alfonso Herrera se queda fuera por diferendos brutales que tenía con uno de los miembros fundadores del Colegio Nacional, don Isaac Ochoa Terena, que había sido su alumno y por supuesto se detestaban. Don Alfonso Herrera se queda sin ninguna institución y crea en la azotea de su casa, en la calle de Ciprés, en la calle de Naranjo, en la colonia Santa María la Ribera, crea un laboratorio de plasmogenia y edita durante muchos años de su propio dinero este pequeño boletín, del boletín en francés, desde luego, que era la lengua de la ciencia en la época, el boletín del laboratorio de la plasmogenia, y está sintetizando con distintos componentes minerales estos seres vivos, lo que él creía que eran seres vivos. Pero déjenme ponerles un ejemplo que en realidad es bastante interesante y que vimos parte de él ayer. Este es el último dibujo que conocemos de don Alfonso Herrera. Don Alfonso Herrera se murió como se quiere morir cualquier investigador, al lado de su microscopio, a una edad provecta, trabajando en lo que más le gustaba. Y el último dibujo que nos dejó de las estructuras que él hacía tratando de simular el protoplasma, siempre bajo esta idea hegeliana de la unidad de la naturaleza, ustedes pueden ver que lo que hay atrás es la idea de muchos científicos materialistas del siglo XIX que se empeñaron en explicar la naturaleza de la vida en términos físicos, apelando al magnetismo, la radioactividad, la tensión superficial, etcétera. Si ustedes se fijan en estos dibujos que hacía don Alfonso Herrera, donde él creía ver un uso mitótico y creía ver en las mezclas de soluciones con las que estaba trabajando el origen de la separación de los cromosomas, son completamente equivalentes a lo que vemos morfológicamente en los campos de fuerza de un imán al que le ponemos encima un pedacito de papel, un poco de rebaba de metal, le damos un garnuchazo y vemos dibujadas perfectamente bien las líneas del campo magnético. La tentación natural de extrapolar, de buscar una conexión entre ambos fenómenos es fácil de comprender. Es fácil de comprender ese materialismo tan sencillo que se daba, que es extraordinario, porque está reforzando la idea de una visión secular de la biología, está reforzando la idea de que no necesito soplos divinos para entender el uso mitótico si tengo en la física un ejemplo de cómo funciona. Pero es una tentación en la que constantemente siguen cayendo algunos teóricos como los físicos de la complejidad, que sostienen que en realidad no necesito apelar a mecanismos genéticos o a una visión evolutiva para tratar de entender cómo se dan las propiedades básicas de los seres vivos. Entonces, esto fue una línea extraordinariamente exitosa en términos filosóficos, extraordinariamente fallida en términos científicos. Y cuando hace unos 15, 20 años creíamos que ya estaba sepultada, ahí van los físicos otra vez con su teoría de la complejidad, con la que sustituyen los fractales o las teorías de catástrofes, etcétera, para buscar un ejemplo físico perfectamente legítimo en términos de esta visión secular del fenómeno biológico, pero que está prescindiendo del componente evolutivo. ¿Qué estaba pasando en la biología en general en ese momento? Miren, vamos a volver a las divisiones que está haciendo Haeckel. Haeckel dice que hay dos maneras de entender la herencia, en las bacterias y en lo que él llama, como muchos lo hacían en su época, organismos superiores. Y en 1842, Carl von Nageli
que fue el mismo que le dijo a Mendel que se dedicara a otra cosa porque sus experimentos no servían para nada, describe por primera vez los cromosomas. Y luego Haeckel, sin estar pensando en los cromosomas, sino pensando más bien en el núcleo, como ya les he dicho, llega a la conclusión en 1866 de que el núcleo es el sitio donde reside el fenómeno de la herencia. Y unos cuantos años más tarde, 4 décadas más tarde, es redescubierto las leyes de Mendel. Todos ustedes saben lo que significan las leyes de Mendel, la existencia de factores, como él la va a nombrar, que pueden seguir una separación que se puede describir en términos cuantitativos y que en 1901, cuando son redescubiertas, parecen explicar el fenómeno de la herencia. Pero algo que se nos olvida es que a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, muchos aceptaban la idea de la evolución. Muchos rechazaban las ideas de Darwin. Y rechazaban las ideas de Darwin por 2 razones. Uno, porque la gente decía, no estoy viendo que los seres vivos evolucionen en el laboratorio, por lo tanto, las ideas de Darwin no funcionan. Pero además, ¿se acuerdan ustedes que Darwin habla de una serie de cambios lentos, paulatinos, que van a hacer que las especies se separen? Y otra vez ahí van los físicos, en particular Lord Kelvin, que dice, no, la Tierra no es lo suficientemente vieja para que se hayan separado los seres vivos. Lord Kelvin suponía que el Sol y la Tierra eran muy jóvenes y por lo tanto no había tiempos geológicos suficientes para explicar la diversidad del mundo vivo, pasado y presente. Y entonces la mayor parte de los biólogos empiezan a inclinarse a búsqueda de explicaciones alternativas para la evolución. Cuando se redescubren las leyes de Mendel, ¿qué es lo que la gente se da cuenta? Que una mutación puede hacer cambiar el aspecto de un organismo en una generación. Y entonces se convencen que las mutaciones de moscas, las mutaciones de cangrejos, las mutaciones de plantas, lo que están demostrando es que en un tiempo muy corto, una mutación, aunque no sepan de qué está hecho el material genético, puede bastar para explicar la evolución de los seres vivos. Y esto lleva, lo cual nos parece hoy en día ridículo, pero lleva a una confrontación enorme. En una esquina los darwinistas, en otra los mendelianos. Cabellera contra barba. O sea, se dan ustedes cuenta que se da un enfrentamiento brutal en la comunidad biológica y lo que va a provocar es que el redescubrimiento de las leyes de Mendel lleve a muchos a suponer que las mutaciones representaban una alternativa viable a la selección natural. Esto, que es un fenómeno típicamente anglosajón, que se da en Inglaterra y se da en Estados Unidos, no se da en Rusia. En Rusia hay una aceptación ciega del darwinismo, una aceptación absoluta del darwinismo. En México tampoco se dio. En México, gracias a don Alfonso Herrera, la gente acepta el darwinismo de una manera muy comprometida intelectualmente, y don Alfonso Herrera, haciendo gala de una habilidad y de una visión extraordinaria, cuando publica su libro de 1904 de biología, incluye las leyes de Mendel, porque don Alfonso Herrera tenía correspondencia con los redescubridores de las leyes de Mendel. Entonces don Alfonso Herrera dice, hay que enseñar la evolución completa con el darwinismo por selección natural, pero también hay que enseñar las leyes de Mendel y hay que enseñar la simbiosis como mecanismos de evolución. En un sitio completamente marginado de las grandes corrientes intelectuales y científicas, se dan cuenta que un mexicano se percata que no hay ningún problema para tener una visión ecléctica de los mecanismos de la evolución. Y lo mismo estaba pasando, como vamos a ver más adelante, en Rusia, y esto va a tener unas consecuencias impresionantes para el estudio del origen de la vida y para los debates de la genética que involucran a personajes tan complicados y tan deleznables como Lysenko. Pero sigamos con la idea pues de esta evolución de los procesos de la herencia. Haeckel dice que en los núcleos es donde reside la herencia, las leyes de Mendel son redescubiertas, y en 1902, con una especulación que él confiesa que no tiene ninguna base y que no quiere que se aplique a los métodos de estudio, Sutton en su tesis de doctorado dice, los cromosomas pueden constituir la base física de la ley mendeliana de la herencia,
pero no tiene ninguna prueba. Él dice, a lo mejor esto pasa, y se lava las manos muy rápidamente de esta posibilidad. Y en 1909 Johansen, también del mismo grupo de genetistas promendelianos, acuña el término gen. Y también está diciendo, el gen no es algo real. Explícitamente Johansen dice, el gen puede ser una entidad etérea, no es una realidad física. Lo que les quiero hacer notar es que la gente empieza a asumir al mendelismo como correcto y de una manera totalmente ilegítima en términos empíricos empiezan a decir, bueno, los cromosomas pueden ser donde está la herencia, bueno, puede haber genes, pero nadie tiene ninguna idea de lo que son los genes. Tan es así que, como todos ustedes saben, reconocemos en Morgan, el hombre ese que funda el cuarto de las drosófilas, el cuarto de las moscas en la Universidad de Columbia, lo reconocemos como el padre de la genética de drosófila y por lo tanto como un personaje esencial en el desarrollo de la genética mendeliana contemporánea. Lo que el propio Morgan está diciendo, no, estoy tomándolo tal cual, dice, los genes pueden ser una molécula química o una cantidad fluctuante de algo. De algo. ¿Quién sabe qué? Él mismo dice, los genes a lo mejor no existen. Y van a ver un poco más adelante cómo esto va a seguir manteniéndose y va a llegar a una serie de consecuencias brutales. Y mientras tanto nadie pensaba en las bacterias. ¿Para qué? Si en las bacterias, en el protoplasma, la herencia y el metabolismo residían simultáneamente. Entonces, se dan ustedes cuenta que las bacterias son absolutamente ignoradas, aunque las bacterias son en el esquema haeckeliano los seres vivos más antiguos, y mientras la gente está diciendo, bueno, sí, hay genes, pero son algo que quién sabe qué sea. Morgan recibe como estudiante a un hombre extraordinariamente brillante que era Hermann Müller, que venía de Texas y que era un hombre con una visión muy radical de la sociedad. Él funda un periódico en un arranque de sutileza revolucionaria que se llama The Spark, la chispa, que es el mismo nombre que Lenin le había dado a su periódico Iskra en ruso. Y Müller tiene una serie de rasgos que lo hacen francamente conmovedores. Se va de la Universidad de Rice porque dice, aquí el clima intelectual es tan malo como el clima de Texas. Pero además en su periódico hace una de las primeras defensas a los inmigrantes mexicanos en Texas porque dice, son los habitantes originales de esta tierra. En una sociedad como la tejana, en ese momento, Müller se encontraba completamente inconforme y decide irse a hacer el doctorado al laboratorio de Morgan. Y por esas épocas, los virus se empiezan a popularizar y la gente se da cuenta que los virus se multiplican, que los virus se están cambiando, y entonces Müller afirma de una manera muy categórica, los virus y los genes son la misma cosa. Bueno, lo más probable, dice él, es que lo que estemos viendo en un virus sea lo que pasa con un gen desnudo. Y luego, en un experimento extraordinario que hace en 1926, siempre en el laboratorio de Morgan, demuestra que los rayos X son agentes mutagénicos. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Porque ustedes saben que los rayos X son una fuente de energía. Y los rayos X en ese momento se podían medir muy bien, se podía dosificar la cantidad de rayos X de energía que se le estaba aplicando a una célula. Müller está usando drosófilas, está demostrando que los rayos X son mutágenos, está demostrando que los rayos X interactúan con los genes, por lo tanto los genes no son una cantidad fluctuante de algo, son una realidad física. O sea, claramente lo que Müller está demostrando es que los genes existen, son una realidad física, no es una entidad metafísica, existen y están en los cromosomas. Y se dan cuenta que ese es un descubrimiento absolutamente deslumbrante que de hecho lo va a llevar a que años más tarde le den el premio Nobel.
Pero además, como Müller era un materialista avant la lettre, ¿no? Era un materialista militante, nunca ha quedado claro si fue miembro o no del Partido Comunista Estadounidense, pero ciertamente tenía un radicalismo maravilloso. Müller decide enfrentar la cuestión del origen de la vida. Y entonces llega a la conclusión, a partir de las hipótesis de un físico que le precedió, que no vamos a discutir ahora, Leonard Trollan, propone que los primeros seres vivos que son, pues un gen. Un gen. Si los genes mutan, y él es mendeliano, es mendelista, si los genes mutan, si los genes existen, si los genes se multiplican, los genes tienen que ser la primera forma de vida. Y entonces Müller en 1926 publica un ensayo en donde dice: el primer ser vivo fue un gen que surgió por azar en los mares primitivos, en las aguas primitivas de la Tierra. Y este gen primordial tenía 3 propiedades: autocatalíticas, porque se podía autorreplicar, como todos los seres vivos, dice Müller; heterocatalíticas, porque afectaba el entorno químico y por lo tanto tenía metabolismo; y finalmente era mutable. Y como Müller es evolucionista, pero no es darwinista, es mendeliano, es un mendeliano, lo que está diciendo, claro, están evolucionando porque son capaces de mutar. ¿Está claro? Y luego, cuando uno examina las genealogías científicas, lo que es absolutamente fascinante es ver cómo Mendel es retomado, desarrollado por Morgan en la Universidad de Columbia, y en el laboratorio de Morgan, Hermann Müller va a desarrollar sus ideas sobre la genética, su demostración de que los genes son una realidad empírica, una realidad física, y su teoría sobre el origen de la vida. Se detestaban. Morgan y Müller se detestaban como no tienen idea. Basta leer el obituario que Hermann Müller escribió sobre Morgan, que son 4 líneas, donde dijo: fundó un laboratorio para estudiar Drosophila y ahí nos formamos varios. Fue todo. Lo detestaba de una manera con una intensidad brutal. Y Hermann Müller, que tenía estas inquietudes políticas perfectamente comprensibles, está haciendo su trabajo en los Estados Unidos en el momento en el que el Estado soviético se está construyendo. Y entonces Müller cae en una tentación perfectamente legítima que ocurrió con muchos científicos y muchos intelectuales de la época, de decir: voy a ayudar al país donde se está construyendo el futuro socialista. Y Müller, en cartas que son absolutamente maravillosas, dice: ¿para qué sirve estar estudiando la genética de las moscas cuando puedo estar pensando en cómo hacer vacas soviéticas más gordas que den más leche para la primer república socialista, donde el proletariado es ahora quien está gobernando? Y entonces Müller toma todas sus moscas y se va a la Unión Soviética. Se va a la Unión Soviética, que en ese momento además era uno de los grandes lugares para hacer la genética, como vamos a ver enseguida. Pero además se dan ustedes cuenta que Müller está respondiendo a un fenómeno que fue extraordinariamente abundante en el momento. Hubo muchos intelectuales, muchos artistas, Diego Rivera, para no ir más lejos, que van a la Unión Soviética convencidos de que allí están haciendo la sociedad del futuro. La fundadora, siempre se me olvida su nombre y hoy no fue la excepción, la fundadora del ballet contemporáneo, Isadora Duncan, ya me acordé, decide que ella lo que va a hacer es hacer ballet moderno en la Unión Soviética, porque esa es la sociedad del futuro. Y los que hayan visto la biografía cinematográfica de Isadora Duncan verán una historia que es real, de cuando ella está bailando con los pies desnudos, vestida como una especie de ninfa, más o menos, ante un grupo de mineros bolcheviques. Se va la luz y los mineros bolcheviques con sus lámparas la están iluminando. La gente creía que la Unión Soviética era el paraíso del futuro, el paraíso del proletariado, el sitio donde se estaba construyendo un nuevo tipo de sociedad. Y todos seguramente tenemos anécdotas y conocemos gente que creyó lo mismo en Cuba hace muchos siglos, aunque ese es el tiempo que duraron los Castro, creo que uno todavía sigue vivo, una cosa así, ¿no? Y se iban a Cuba porque ahí se estaba construyendo la sociedad del futuro. Y luego, cuando se vino la revolución en Nicaragua, perfectamente legítima, muchos miembros, por ejemplo, de mi facultad se fueron a dar clases de matemáticas y de física para ayudar a la revolución sandinista. Es una tentación natural y perfectamente legítima. Bueno, Müller decide: yo como científico de izquierda me voy a la Unión Soviética, y se va a la Unión
Unión Soviética, en donde a partir de la revolución bolchevique, el gobierno comunista había decidido hacer una enorme inversión social y económica en la creación de un aparato científico. Una inversión que significaba la fe en la ciencia, y no se olviden que Lenin en algún momento dado dijo que el comunismo es socialismo más electricidad. Había la confianza en la ciencia y en la tecnología para construir una mejor sociedad. Aquí, esta es la calle Leninsky Prospect, y este de aquí es el Instituto Bach, donde Oparin trabajó durante mucho tiempo. Bueno, llega Müller allí y se encuentra con que la tradición del estudio de la genética está extraordinariamente refinada, y les pongo un ejemplo muy concreto: Dobzhansky. Los estudiantes de biología o los profesionales de la biología que estén aquí han oído hablar seguramente de Dobzhansky como uno de los grandes fundadores del neodarwinismo, que junta la genética, esta generación que junta la genética con la idea de la selección natural. Dobzhansky era un ruso exiliado que se escapó de los Urales porque no estaba del lado de los bolcheviques, sino de los mencheviques. Y la formación tan extraordinaria de Dobzhansky es un reflejo del refinamiento intelectual y científico que había en la Unión Soviética al principio, heredada de unas grandes comunidades intelectuales, científicas extraordinarias que había. Y resulta que eso incluye a la genética. Hubo un personaje absolutamente deslumbrante, Koltsov, que brinca de la fisiología al estudio de la genética, ve la multiplicación de los cromosomas, ve la división de los cromosomas y llega a la conclusión, que lo estoy citando tal cual, que los cromosomas son proteínas gigantes hereditarias que se replican por complementariedad. Koltsov supone que el fenómeno de la división celular implica la división del material genético, y que la división del material genético depende de la multiplicación de los cromosomas que se están dividiendo por complementariedad. Y resulta que Koltsov publica estas ideas en muy buenas revistas, y básicamente lo que él estaba sosteniendo es lo que ustedes ven aquí. Este es un dibujo, según Koltsov, de un cromosoma. El cromosoma está compuesto por dos moléculas de proteínas que están sostenidas, dice Koltsov, porque es una doble hélice donde los aminoácidos son complementarios. Se dan cuenta que es una idea absolutamente deslumbrante. Es una idea a la que no le debe nada ni Watson ni Crick, porque ellos están trabajando de una forma completamente distinta. Nunca lo hice, a Watson no lo conozco, a Crick lo conocí, nunca conocí yo ningún comentario de Crick al respecto, y algunos historiadores de la ciencia se han metido a examinar el asunto, y claramente ni Watson ni Crick sabían de las ideas de multiplicación de cromosomas por complementariedad de las moléculas gigantes de proteínas. Pero cuando uno lee los textos de Koltsov, que fueron editados en 1939 por una editorial espléndida, como dice Michel Morange, en París, es la misma editorial que tradujo y publicó las ideas de Einstein, no era una editorial menor, lo que uno se queda azorado es porque al leer a Koltsov uno descubre que él dice: así como uno ve su imagen en el espejo, de la misma manera una proteína ve su imagen complementaria en el espejo, y esto permite la reproducción. ¿Se dan cuenta que es conceptualmente un avance extraordinario? Mucho antes de que Schrödinger sacara la idea de qué es la vida y los ácidos nucleicos, y los genes, etcétera, los biólogos ya estaban discutiendo esto con un nivel de refinamiento extraordinario. Y déjenme nada más transcribirles una parte de Koltsov, aquí fue una deleción. Y dice: primordialmente, cuando las moléculas genómicas se formaron por la primera vez en los organismos más simples, ellas estaban formadas por cadenas uniformes más o menos largas, formadas por cadenas paralelas, como por ejemplo la creatina o la sericina, y da los ejemplos. Y lo que él va a decir es: estas proteínas en un principio son totalmente homogéneas, y por mutaciones, explícitamente lo dice así, va a haber cambios, y esto me genera la diversidad biológica. Se dan cuenta que era una visión extraordinariamente avanzada, y ese es el tipo de gente que ya existía en la Unión Soviética cuando llegó Müller.
pero también existía una tradición distinta a la que me voy a referir ahora y que les quiero presentar con bastante cuidado, que es el impacto enorme que tuvo el darwinismo en el Imperio ruso. Darwin es traducido al ruso en 1864, pero cuando es traducido al ruso ya en la comunidad científica había una enorme cantidad de evolucionistas. El principal promotor del darwinismo en Rusia fue Arkady Klimentevich Timiriazev, a quien la secularización de la cultura rusa le debe mucho. Timiriazev pertenecía a lo que se llama la baja nobleza, tenía título nobiliario de barón o una cosa así, tenía private means, tenía dinero, e hizo su viaje a Inglaterra para platicar con Darwin, para pedirle permiso para poder traducir sus ideas. Regresa a Rusia, se convierte en el principal difusor de Darwin, pero al mismo tiempo en las postrimerías del Imperio Ruso, cuando había estas contradicciones políticas, sociales tan brutales, acuérdense de Gogol, acuérdense del terror que era ese estado feudal donde los ricos eran dueños de cuerpos y almas de los campesinos, pero al mismo tiempo había una cultura científica, cultural muy refinada. En esa sociedad el darwinismo se convierte en un grito de batalla de la izquierda. Cuando Timiriazev empieza a promover el darwinismo, lo que va de manera natural a ocurrir es que el origen de las especies y las ideas de Darwin atraen la atención de naturalistas, pero también de filósofos, historiadores y de políticos de izquierda como Kropotkin, Plejánov y muchos más. De hecho, explícitamente en su momento, Lenin va a decir hay que apoyar las ideas de Darwin porque son la continuación natural del sustento ideológico del Estado soviético. Es decir, el darwinismo, que es una teoría sobre la diversidad biológica, que es una teoría que me explica de dónde sale la extraordinaria diversidad pasada y presente que hay en los seres vivos, es tomado fuera de su contexto y se convierte en parte de las banderas ideológicas de la izquierda. Se dan cuenta que uno entiende de manera natural cómo una cultura de izquierda puede ser una cultura secular y cómo una cultura secular puede tomar al darwinismo como bandera. Pero en el caso soviético se radicaliza de una manera extraordinaria y esto va a dar lugar a una serie de crisis y de tragedias absolutamente extraordinarias. A partir de 1880, como los darwinistas eran básicamente gente de izquierda, como ellos estaban defendiendo el darwinismo, a partir de 1880, muchos conservadores como Strahov, Merchevsky, Danielewski, que era un defensor a ultranza de la idea de que el zar no solamente era el monarca absoluto, sino que tenía el poder para curar a los enfermos, la gente se dejaba tocar por el zar para que los curara, comienzan una campaña en contra del darwinismo. Y entonces se dan cuenta que ahora el darwinismo está en el centro de una batalla política. Los de izquierda lo están defendiendo y los de la derecha lo están atacando. Si esto les parece una exageración, piensen en lo que ocurre en Estados Unidos hoy en día, en donde los sectores más conservadores de la sociedad ven a la teoría de la evolución como una amenaza política, científica, religiosa, ideológica, y los sectores más avanzados de la sociedad estadounidense lo tienen que promover contra viento y marea. Bueno, lo mismo se da en la Unión Soviética, en el Imperio Ruso, pero lo que va a ocurrir es que además en el Imperio Ruso, donde todo mundo es darwinista, si está en el lado correcto de no solo de la biología, sino también de la política, porque se ha ideologizado la lectura de Darwin, de repente irrumpen las ideas de Mendel. Y entonces, de manera natural, el redescubrimiento de las leyes de Mendel y la discusión sobre el papel de las mutaciones fue visto por muchos como un ataque en contra del darwinismo, es decir, como un ataque en contra de los sectores más avanzados de la sociedad. Timiriazev, en 1912, mucho antes de la tragedia de Lysenko, mucho antes del rechazo del mendelismo por parte de Stalin y sus corifeos, va a afirmar que el mendelismo y los mutacionistas eran los principales enemigos a enfrentar en la lucha contra los antidarwinistas. Y Timiriazev, que es el principal defensor
de las ideas de Darwin, el principal difusor de las ideas de la evolución, era una persona que rápidamente se compromete con los bolcheviques, nunca fue miembro del Partido Comunista, pero se compromete a tal grado que, por ejemplo, escribe libros que se llaman Ciencia y Democracia, Nauca y Democracia, ¿no? Y pueden ver ustedes en la portada mal disimulada la hoz y el martillo. Y esta es la transcripción de una carta que me pasaron unos amigos, en donde Lenin felicita, aquí ven la firma de Lenin, felicita a Timiriase por su obra en defensa del comunismo, del bolchevismo, y como no quiere la cosa, también por el darwinismo. Pero se dan ustedes cuenta que ya la situación está totalmente ideologizada. Los que hayan visto una película que no es nada mala, que es El Doctor Zhivago, con Omar Sharif en el papel del Doctor Zhivago, con Geraldine Chaplin, recordarán que hay una escena en San Petersburgo en donde los estudiantes, la alta burguesía se está, bueno, lo que creían que era la alta burguesía, porque pues el caviar es como comer cornflakes aquí, están en una fiesta muy alegre y los estudiantes de la Universidad de Moscú están haciendo una manifestación y en las calles perpendiculares a por donde van los estudiantes están escondidos los cosacos, y cuando pasan los estudiantes que están reclamando una duma, que haya una duma democrática, que haya un parlamento, llegan los cosacos y les parten las narices a todos los que van pasando por allí. Este episodio es real. Lo que está representado en esa película y en esa novela es real, y fue una represión brutal que el régimen zarista organizó en contra de los estudiantes, que provocó que muchos profesores dejaran la universidad como un acto de protesta en contra de esa represión. Y entre los profesores que dejan la universidad estaba el propio Timiriase. Pero Timiriase era un maestro de corazón. Entonces, siguiendo la vieja tradición europea, que nosotros ya perdimos desafortunadamente, organiza un salón en su departamento y todos los miércoles recibe a colegas y estudiantes para hablar del darwinismo. Oparin, que es un estudiante de bioquímica, que está en el mejor laboratorio de bioquímica de la época, el laboratorio de Bach, de Nikolai Bach, se acerca a Timiriase y le pregunta si puede asistir al seminario, y Timiriase le dice cómo no. Y entonces Oparin, cuando termina la licenciatura en algo así como bioquímica o fisiología vegetal, no existe una buena traducción para lo que estudió, Oparin conoce del personaje que es el principal difusor de Darwin, las ideas esenciales del darwinismo, está participando cada semana en todas las discusiones sobre el darwinismo y el método evolutivo de análisis de problemas biológicos, pero al mismo tiempo está recibiendo una formación extraordinariamente sólida en la mejor bioquímica de la época. Y para Oparin, rápidamente formado en la tradición hegeliana, le cuesta mucho trabajo aceptar que los primeros seres vivos sean autótrofos, porque él sabe que la autotrofía, es decir, la fotosíntesis, como lo ven en la época, requiere de pigmentos, de membranas, de transportadores de electrones. Se da cuenta que es imposible en términos darwinistas suponer que esto surge a un nivel subcelular repentinamente, y dice, bueno, si los seres vivos primeros no fueron autótrofos, tienen que haber sido heterótrofos. Da una conferencia en la Sociedad Botánica de Moscú en mayo de 1922, y aquí hay una anécdota que no puedo evitar comentarles. Él es invitado por un académico que era el presidente del capítulo moscovita de la Sociedad Botánica, es invitado a que presente su charla. Era un joven de 26, 27 años. Y cuando yo le pregunté a Oparin, ¿y cómo recibió la gente tus ideas? Me dijo, todos me aplaudieron y hubo una ovación absoluta de parte de todo el mundo. Muchos años después, ya cuando Oparin había fallecido, conocí al hijo del académico que había invitado a Oparin y que siendo un estudiante había estado en la conferencia de Oparin. Y le pregunté, ¿y cómo reaccionó el público ante las ideas de Oparin? Y el académico Kursnov me dijo, bueno, los jóvenes sí lo aplaudimos. O sea, se dan ustedes cuenta las visiones tan distintas. La gente no creyó en la idea de Oparin en un principio, pero a pesar de ello publica un libro en 1900,
noviembre de 1923, que se llama precisamente El origen de la vida, Prodiesny Chisny, y nada más para que se den una idea de los tiempos políticos que corren, déjenme decirles que aquí arriba dice proletarios del mundo unidos, la frase final del manifiesto del Partido Comunista, y acá abajo está el nombre del editorial, Moskovsky Rabochi, el trabajador moscovita. El libro fue publicado no en una editorial académica, sino en una editorial que estaba dedicado en este momento de enorme fermento intelectual a promover las ideas más avanzadas de la ciencia, del arte, de la filosofía, de la historia entre los trabajadores. Es un reflejo simplemente de lo que estaba pasando en la época. Y lo que Oparin hace en este primer libro es decir, bueno, si los primeros seres vivos no pueden ser fotosintéticos, tienen que ser heterótrofos. Y para ser heterótrofo necesito compuestos orgánicos acumulados. Estos compuestos orgánicos no se pueden acumular si hay oxígeno libre, y entonces Oparin dice, bueno, la primera atmósfera tiene que haber sido sin oxígeno. Y Oparin hace algo absolutamente extraordinario, que es una lección de cómo poder aprender y enfrentar los problemas. Aunque él viene del mundo de las ciencias de la vida, aunque él viene de la bioquímica, va y habla con los astrónomos. Y los astrónomos dicen, sí, en efecto, el hidrógeno es el elemento más abundante que hay en el universo. Y luego Oparin lo que propone es que en esta atmósfera anóxica se van a sintetizar y acumular compuestos orgánicos, y como Oparin es hegeliano, por lo tanto no reconoce que las bacterias son las primeras formas de vida, y por lo tanto en el protoplasma es donde reside la herencia y el metabolismo, que es lo que dice, bueno, había geles y gotas que acumularon estos compuestos orgánicos, y de la evolución de estos geles y gotas van a aparecer los primeros seres vivos. Se dan cuenta que Oparin no necesita de ácidos nucleicos, uno, porque nadie sabía que eran los ácidos nucleicos, y dos, porque la genética de Oparin es una genética premendeliana basada en las ideas de Haeckel. Ahora, ¿cómo justifica Oparin su propuesta de que hubo una síntesis prebiótica de compuestos orgánicos como un prerequisito para el origen de la vida? Otra vez, es un bioquímico, es un agente que viene de la biología, pero se acerca a la geoquímica y descubre que la gente conoce compuestos orgánicos en meteoritos como el Orgueil. Y la gente, los astrónomos de la época, ya han demostrado que en el núcleo de los cometas hay metilidina, es decir, hay metano, y hay ácido cianhídrico, que es un compuesto orgánico. Pero además Oparin voltea, como lo vimos en la charla de ayer, a toda la química orgánica del siglo XIX, y se da cuenta que Bühler ha sintetizado la urea, Strecker la alanina, Butlerov, que era ruso, los azúcares, y entonces Oparin tiene pruebas astronómicas, pruebas planetológicas y pruebas de laboratorio de que la síntesis de compuestos orgánicos es factible. La teoría es perfectamente consistente con lo que los astrónomos le están diciendo que era la Tierra primitiva. Pero además, la gente sabía que el protoplasma era un sistema físico-químico. La gente modelaba el protoplasma con estructuras como estos geles o estos coacervados, y entonces Oparin aquí tiene un modelo físico-químico de las estructuras que preceden al protoplasma. Hay que decir en rigor que Oparin no fue el primero que propuso una hipótesis heterótrofa, pero no fue el único, porque en 1924 un microbiólogo de Harvard propone que los primeros seres vivos surgen de una sopa primitiva. Lippmann, que fue un geoquímico que le dio clases a Jeff Beira en la Universidad de California, propuso la idea de una sopa primitiva, y Haldane en 1929, sin saber de las ideas de Oparin, propuso que antes de que apareciera la vida se habían formado compuestos orgánicos, de manera que se dan ustedes cuenta que lo que había ya era la aceptación de que la fotosíntesis era demasiado compleja para hacer un metabolismo primario. Hay otro componente que es importante mencionar, y es el hecho de que tanto Oparin como Haldane eran, además de científicos muy distinguidos, militantes políticos de izquierda. Oparin nunca fue miembro del Partido Comunista Soviético, pero Oparin participó, es este personaje de acá arriba, Oparin participó, como muchos de sus colegas, en la creación de la infraestructura industrial, química, farmacéutica de la Unión Soviética, que estaba aislada
por la Primera Guerra Mundial y por el aislamiento al que se ven sometidos los bolcheviques por parte de la comunidad internacional. Y a Haldane aquí ustedes lo ven no hablando en un mitin científico, sino en una reunión a favor de la República Española, porque Haldane era un militante, miembro del Partido Comunista Inglés, que se fue a pelear con las brigadas internacionales, conoció a Tina Modotti, conoció a Siqueiros, conoció a Vittorio Vidali, conoció a todos estos militantes porque la división era muy clara, no tan distinto ahora. O está uno del lado del fascismo, de la segregación, del antisemitismo, o está en contra de esas ideas. Y la militancia política ideológica de estos dos personajes va a marcar mucho la lectura, como vamos a ver más adelante, de las ideas sobre el origen de la vida. ¿Qué es lo que va a hacer Oparin más adelante? Publica en 1936 una segunda edición de su libro, un libro absolutamente deslumbrante, con un refinamiento intelectual y científico verdaderamente notable. Stanley Miller y yo escribimos una introducción para el libro que nunca publicamos, en donde decimos que es una de las obras maestras del pensamiento evolutivo del siglo XIX. Y aquí lo que Oparin ya, como resultado de un análisis muy, muy refinado, dice, bueno, la atmósfera reductora, esto permite la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, la formación de lo que ahora llamamos la sopa primitiva, defiende a los coacervados como un modelo de estructura precelular, otra vez la idea de Haeckel, y dice que las bacterias heterótrofas anaerobias son las primordiales, organismos equivalentes, digamos, a Clostridia, si lo quieren ver así. Pero de nueva cuenta, se percatan que en este esquema están ausentes los ácidos nucleicos. Bueno, el libro se publica en 36 en Moscú, se traduce en 38 al inglés, pero en 1936 Watson estaba en el 5º año de primaria. Entonces, de entrada nadie conocía la doble hélice. Y en segundo lugar, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿se debe sorprender de que Oparin no haya incluido genes y ácidos nucleicos en la formulación inicial de su teoría? No, porque acuérdense que es un heredero de Haeckel, y para Haeckel la herencia en los Monera descansa en el protoplasma. Y tan tarde como 1942, Julian Huxley, que es el que acuña el término de neodarwinismo, uno de los padres de la síntesis entre la genética mendeliana y las ideas de Darwin, está diciendo de manera categórica: las bacterias no tienen genes en el sentido de porciones separadas, cuantizadas de sustancias hereditarias, y por lo tanto no tienen la necesidad de una división precisa del sistema genético que se logra por la mitosis. La gente le costaba mucho trabajo aceptar la idea de los genes. Tan es así que cuando en 1933 a Morgan, otra vez el fundador de la genética de Drosófica, le dan el premio Nobel, en 1933, en su discurso del premio Nobel, Morgan dice: no hay ningún consenso respecto a lo que son los genes, si son reales o ficticios. El mismo Morgan. Entonces, no nos tiene que extrañar a nosotros que Oparin no haya incorporado los genes, porque él viene de la tradición haeckeliana darwinista, que es la predominante en la Unión Soviética. Pero para entonces sí, ya los experimentos extraordinarios de Griffith, de Avery y demás, etcétera, empiezan a demostrar que se pueden transformar bacterias con agentes genéticos, y en 1934, en un asomo verdaderamente deslumbrante, en una muestra de intuición biológica notable, Avery dice: probablemente el agente transformante sea un ácido nucleico. Pero eso está pasando del lado occidental, con ideas que no necesariamente estaban circulando libremente en la Unión Soviética, tanto por el aislamiento al que estaba sometido la comunidad, como por el rechazo creciente que la comunidad de darwinistas soviéticos tenían hacia la genética mendeliana, y cuyas raíces ya vimos de dónde salen. Uno puede decir claramente que hay genealogías científicas también en este caso. Darwin, que conoció a Timiryazev, que es el principal promotor y difusor de las ideas de Darwin, que es el mentor de Oparin. De manera que se dan ustedes cuenta que hay una relación directa de estudiante-alumno con el principal difusor del darwinismo, y en ese sentido no nos tiene que extrañar que Oparin haya tomado esa actitud.
Si uno trata de resumir estas dos ideas, uno puede decir, a ver, Müller en 1926 y luego en 59 va a decir, de la materia inerte brincamos repentinamente a un gen primordial. Y cuando Müller se da cuenta, le costó trabajo, se dio cuenta que los genes están hechos de DNA, dice, bueno, a un DNA primordial. Se dan cuenta que aquí tengo un fenómeno de generación espontánea a nivel molecular. Mientras que para Oparin lo que tengo es la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, sistemas precelulares, un metabolismo primordial hasta llegar a bacterias heterótrofas anaerobias. Para Müller hay un momento preciso en el que surge la vida. Para Oparin es un proceso evolutivo en donde lo que llamamos origen de la vida es la suma de las premisas, los resultados, las consecuencias de todos estos niveles previos, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué este cambio tan extraordinario entre el Oparin de 24, 23, pero en fin 24 y el de 36, 38? Porque aquí hubo un intento perfectamente estudiable, perfectamente legítimo, en el que muchos científicos trataron de basar el desarrollo de sus ideas en el materialismo dialéctico. Fue un programa que tuvo fracasos estrepitosos. Fue un programa de investigación, de desarrollo de un marco filosófico que tuvo problemas aterradores por la imposición de una filosofía marxista como el marco de referencia obligatorio en el que los científicos tenían que desarrollar su teoría. Esta es la época de algunas de las matazones, y no es una metáfora, más terribles por parte de Stalin. En 1937, para ponerles un ejemplo, Stalin decide que hay que tener mucho cuidado con la comunidad de los geólogos, entre otras razones porque los geólogos están recorriendo el territorio soviético, y como resultado de esa decisión y esa actitud de Stalin, son diezmadas las comunidades de geólogos y geoquímicos. El nivel de represión stalinista, la cantidad de gente que fue enviada a los campos de concentración durante esta época es aterradora. Pero si uno se asoma a esa época, brillan allí muy claramente los intentos de científicos, de matemáticos, de físicos, en el caso de Oparin muy claramente de él, de tratar de decir, voy a hacer una ciencia materialista, evolutiva, que en el contexto de la época se llama materialismo dialéctico. Y se dan ustedes cuenta que esto es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, porque estamos hablando de una dictadura absolutamente brutal que fue inclemente con los disidentes, absolutamente inclemente, en un momento en que además las tensiones internacionales se estaban desarrollando de una manera brutal, porque en 1938, cuando el libro de Oparin es traducido al ruso, ya comenzó la guerra civil en España, que no es más que el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Y durante toda esa época, durante la guerra civil hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, la gente no se preocupó por el estudio del origen de la vida. Durante esa época la gente estaba metida en trabajos en contra de los enemigos, dependiendo del lado en que se estuviera. Y como todos ustedes saben, no es sino hasta después de la guerra cuando Stanley Miller, y esa es una historia que vamos a ver mañana con un poco más de detalle, hace el experimento que simula las condiciones de la Tierra primitiva basado explícitamente en la obra de Oparin, y demuestra que en una atmósfera de metano, amoníaco, hidrógeno y agua, con descargas eléctricas, en una semana se forman sin ninguna dificultad compuestos orgánicos como los aminoácidos. Si uno extrapola este experimento a la Tierra primitiva, uno puede decir, bueno, era una Tierra primitiva donde no había oxígeno libre, tenemos debates sobre si habría mucho CO2 o mucho metano, había nitrógeno, probablemente no tanto amoníaco, pero había fuentes de energía libre como el calor de los volcanes, las chimeneas submarinas, la energía del choque asociado con las colisiones de cometas y meteoritos, descargas eléctricas, microambientes como pequeños charcos que se evaporaban, y todos los experimentos que tenemos sugieren que en este tipo de condiciones efectivamente puedo sintetizar aminoácidos, nucleobases, azúcares, lípidos, oligómeros de compuestos orgánicos. Eso es lo que llamamos la sopa primitiva, que fue una frase originalmente acuñada por Haldane.
Y la pregunta natural que todos nos hacemos, o la afirmación más bien, la conclusión lógica de nuestro modelo de la sopa primitiva es, bueno, de aquí salieron células. Células, como en este caso es el esquema del genoma del proteoma de Borrelia, en donde, bueno, tengo transportadores de membrana, tengo rutas biosintéticas, tengo replicación de DNA, tengo reparación, recombinación, tengo RNA, tengo generación de ATP, etc. Pero esto ha llevado a una imagen totalmente caricaturesca con la que quisiera terminar el día de hoy. Cuando uno ve la complejidad de una célula, se dan ustedes cuenta que tenemos un modelo de la sopa primitiva y es perfectamente legítimo preguntarse de dónde salió la replicación de los ácidos nucleicos, el ciclo de Krebs, la síntesis de proteínas, la fermentación. ¿De dónde salieron estas estructuras y estos procesos? Y una imagen completamente errónea, pero muy popular, sobre la sopa primitiva es la idea de que, bueno, probablemente en los mares primitivos de la Tierra estaban flotando DNAs, RNAs, protoenzimas, cachitos de oligopéptidos, etcétera, que empezaron a interaccionar entre sí. Esta es una idea que es lo menos evolutiva que se puedan imaginar. La idea de suponer que en la Tierra primitiva estaban ya flotando, estaban disponibles los componentes de los procesos y las estructuras de los seres vivos es un absurdo biológico evolutivo absoluto. Y les quiero poner un ejemplo muy concreto. Pensemos en el ojo. El ojo es una estructura extraordinariamente refinada. Si ustedes se fijan, percibe la luz, logra graduar la cantidad de luz que entra, distinguimos los colores, esto se transforma, es recibido y transformado en una señal eléctrica, pasa a través del nervio óptico al cerebro, y el ojo es un producto tan refinado que cuando uno lo ve, de verdad que yo pienso una y otra vez en la famosa frase de Hamlet, ¿no? What a piece of work is man. Qué obra maestra es el hombre, qué obra tan extraordinaria es el ojo. Pero ¿de dónde salió el ojo? ¿Creen ustedes, por ejemplo, que podemos suponer que en los mares primitivos de la Tierra flotaban el iris, la retina, el humor vítreo? Es un absurdo total. Claramente el ojo no puede haber surgido de esa manera. Sin embargo, el ojo es tan complicado que el mismo Darwin confiesa abiertamente que cuando piensa en la evolución del ojo se aterra y dice, pensar en la evolución del ojo me produce escalofríos, pero cuando pienso en la sucesión de gradaciones que se pueden estudiar, desde los ojos sencillos e imperfectos a un ojo completo y perfecto, siendo cada una de estas fases útiles al animal que lo posee, la razón me dice que debo controlar mis escalofríos. Cuando él habla por primera vez, es una anécdota maravillosa, cuando él habla por primera vez de la evolución del ojo, propone que la selección natural actúa, lo escribe en una hoja, la deja en el piano de la planta baja de su casa en Down, lo lee Emma Darwin y le dice, sí, cómo no. Sure, big assumption, y pone sus iniciales, Emma Darwin. La primer lectora crítica de esta idea fue la propia mujer de Darwin. Y la manera en que lo escribe, el equivalente, si me permiten ponerlo, en español de México sería, sí, chucha, cómo no, y tus calzonzotes, ¿qué? ¿No? Sería completamente equivalente. Le parece totalmente sin límite, desaforada a Emma Darwin la idea de que la selección natural puede explicar el ojo. Pero lo que Darwin está diciendo, pensemos en la historia del ojo. Ahora, ¿cuál es el ojo más sencillo? ¿Cuáles son estas gradaciones más finas que podemos imaginar? El ojo más sencillo que podemos imaginar es la mancha óptica de un organismo como las clamidomonas. Hay multitud de microorganismos que lo único que tienen es la acumulación de un pigmento que les permite distinguir si es de día o es de noche, si hay luz o no hay luz. No más que eso. No más que eso. Pero se dan cuenta que ese es el primorio, el ojo más sencillo que podemos explicar. Si yo sé que hay luz y hay oscuridad y me muevo al azar, si esa puerta está abierta, bueno, yo sé si soy una clamidomonas fotosintética que por casualidad me voy hacia la luz. Pero otra manera de encontrar
la dirección de donde viene la luz, están de acuerdo conmigo que es tener un ojo cóncavo. Al tener un ojo cóncavo, claramente el organismo, el animal que lo posee, empieza a tener los rudimentos de una orientación para saber de dónde viene el ojo. ¿De acuerdo? Entonces, hay ojos, empiezo a reconstruir la evolución del ojo. Si aparece, evoluciona un ojo que tenga un orificio que permite la entrada de luz todavía más definida, se dan ustedes cuenta que con mucha precisión puedo escapar de mis depredadores, puedo orientarme hacia donde hay luz o puedo alejarme de donde hay luz. Pero el problema es que al tener este tipo de orificios que me aumentan la resolución del mundo iluminado que estoy viendo, estoy perdiendo una enorme cantidad de luz que penetre al interior. Y se dan ustedes cuenta que, por lo tanto, mi percepción del medio va a ser más endeble. Puedo hacer, sin duda alguna, tener ahora un fluido que me concentre y refracte la cantidad de luz que llega. Pero se dan ustedes cuenta que mientras más refinado sea este orificio, sea este iris, menor cantidad de luz va a haber. ¿Cómo le hago para aumentar la cantidad de luz, para enfocar con mucha precisión? Necesito una lente. Pero cuando pensamos en una lente, en lo que estamos pensando son en lentes como las de mis gafas, en lentes como las del señalador, en lentes como las de las cámaras, y se dan ustedes cuenta que se nos antoja que es imposible que eso aparezca en el mundo biológico por selección natural. Pero resulta que hay una manera en que los seres vivos hemos resuelto el problema una y otra vez. Muchos materiales son transparentes. La propia piel que nosotros tenemos es transparente. Si ustedes se fijan, puedo ver a través de mi piel las arterias y las venas, son transparentes. Pero una vez que tenga un tejido transparente, se me va a presentar un fenómeno distinto, el fenómeno de la refracción. Si yo me fijo en el agua que tengo en la botellita, aquí lo que tengo es un lente natural. Piensen ustedes como si les paso mi dedo atrás del ojo, ustedes ven cómo se deforma la imagen del ojo. Aquí tengo un objeto que no ha sido pulido, que es una lente natural, porque está provocando la refracción del ojo, de la luz. Lo que tengo es, cuando aparece un tejido transparente que cubre este orificio, aparece una lente que ahora me permite de una manera extraordinaria, cuando aparezcan músculos y demás, controlar la cantidad de luz que entra. Se dan cuenta que lo que Darwin nos está diciendo es que no estoy describiendo en detalle todo el problema de la evolución del ojo, pero lo que estoy encontrando son etapas intermedias en organismos actuales en donde la persistencia de estos ojos me dice que tiene un valor adaptativo y por lo tanto ha sido seleccionado. Se dan ustedes cuenta que si quiero entender la evolución del ojo, ni tengo por qué decir es imposible de comprender, ni tengo por qué apelar otra vez a una fuerza mística o a un soplo divino. Puedo reconstruir la evolución del ojo sin ningún problema. La pregunta es, o la conclusión por lo tanto es, una vez que yo tenga estos ojos muy refinados, se dan ustedes cuenta que puedo desechar por completo esta idea de la evolución del ojo, por absurda. Para alguien que trabaja en evolución bioquímica o molecular, es igualmente absurdo suponer que los componentes subcelulares moleculares de las células estaban presentes en los mares primitivos. Y le vamos a dejar aquí, porque lo que vamos a ver mañana es si tenemos algún mecanismo para entender cómo se dio la evolución de estas estructuras, de estos procesos, de una forma más sencilla, siguiendo el ejemplo de la evolución del ojo, que finalmente no es más que la aplicación del método darwinista. Muchas gracias.
Y por supuesto tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios, críticas o sugerencias. Buenas tardes, doctor Lascano. Felicidades otra vez, de verdad. Gracias. Esta triada, impresionante, ¿no? Cómo la gente se unió para explicar, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, ¿no? No, hacia dónde vamos no. La bueno, teoría de la tal vez es evolución más me permite filosófico. explicar el pasado, Entiendo. no predecir el presente. Entiendo. Pero sabe, se ubica a Stephen Hawking, ¿no? Sí, tengo una idea. Él tiene ahorita, con la situación que vive el mundo actual, ¿no? Yo ya ayer había citado la sexta extinción de las especies. Él dice que en el momento actual en el cual se encuentra la humanidad, ya deberíamos estar poblando otro planeta, ya deberíamos estar colonizando otro planeta, ¿no? ¿Qué opinión le merece eso? Y en el sentido, entendiendo usted esta concepción del origen de la vida, ¿no? Que de verdad es grandiosa, pero ahorita nos encontramos en otra faceta, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Qué opinión le merece eso? Y pues nada, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. No, Hawking es un físico excepcional y es un físico teórico, y como buen físico teórico dice, bueno, colonicemos un planeta, pero nunca dicen los físicos teóricos es cómo hacerlo. No sé si haya otra pregunta o comentario. Sí. Hola, muy buenas tardes, felicidades y gracias por la conferencia de lo que hemos sido, lo que fuimos y lo que somos. Mi pregunta es en cuanto a, este último que vio en cuanto al ojo, una pregunta en cuanto a lo que es la evolución de la cara también, porque si bien, somos organismos, el cuerpo humano es un organismo fantástico, ¿no? En todo lo microbiológico, los organismos, los órganos, todo. En sí todos los organismos, el cuerpo animal, ¿no? Todos, pero en sí la cara también, todo esto que dice sobre el ojo, también, cómo fue evolucionando también las partes del oído, la cara, la nariz, ¿no? Que podría parecer, pues muchas partes que se fueron complementando en el reino animal, ¿no? Esto que explica del ojo, la boca, ¿no? Casi que pareciera como un molusco, ¿no? Que es lo que nos integra, ¿no? Las narices, una concha, las orejas, ¿no? Que perciben las antenas, ¿no? Sí, todo lo que es la cara, ¿no? Que en sí el cuerpo humano es muy fantástico en todo lo que lo integra, visto desde varias perspectivas y a varios niveles. Pero en cuanto a lo que es la cara, ¿qué nos puede decir? Bueno, los anatomistas, quienes hacen anatomía comparada, no tienen ningún problema para explicar la evolución del rostro, porque finalmente somos animales con una simetría bilateral, tetrápodos, y cuando se tiene una simetría bilateral uno puede ver los primordios de una boca ya en una serie de gusanos, incluso algunos encontrados desde Diácara. Hay secuencias muy bien estudiadas de cómo esta simetría bilateral rápidamente lo que hace, para mencionar un ejemplo muy concreto, es colocar a órganos de la percepción como los ojos, el olfato, el sabor, el oído muy cerca del cerebro, porque mientras más cerca estén, más rápido se transmiten las señales y más rápido huyo del tigre dientes de sable que me puede comer. Entonces, ese es uno de los problemas más fáciles que existen en términos evolutivos. No es a lo que yo me dedico, pero a mí me llama más la atención los organismos que nunca desarrollaron esa simetría bilateral, como por ejemplo los moluscos, como por ejemplo los pulpos, que son organismos absolutamente fascinantes, en donde lo que uno encuentra es otra forma completamente distinta de percibir el medio, aunque los mecanismos moleculares sean a veces los mismos. Sí. Muchísimo gusto. Es un honor estar enfrente de una persona que tiene tanta avidez como usted. Y mi pregunta es relacionada bueno, en la preparatoria alguna vez me presentaron un documental que seguramente usted ya ha visto, que se llama El caso de un creador. Es un El caso de un creador. ¿Lo ha escuchado? No. Es un documental donde habla exactamente sobre este último tema del que usted estaba hablando, sobre cómo no puede ser posible
que estén las estructuras de un microorganismo solamente en el cardo primitivo y simplemente de un momento a otro aparezca el microorganismo. Es un documental muy interesante que alguna vez me presentó un profesor que también tenía un doctorado en evolución, acerca de cómo podía también explicarse de alguna manera un poco más teológica cómo podría ser la formación de un organismo vivo. Entonces quisiera saber cuál es su opinión acerca de este tema teológico conforme a la creación del organismo vivo, pero también tomándolo como vista científica, es decir, mezclando la vista teológica con la vista científica. Claro, no poniéndome del lado teológico, como diría Darwin, no mezclando conceptos. A ver, la teoría de la evolución es una teoría para la que resulta completamente irrelevante si Dios existe o no. Porque el objetivo de la evolución no es demostrar que Dios existe ni demostrar que Dios no existe. Hay una tradición intelectual fuerte en algunos sectores de Occidente, por ejemplo, Teilhard de Chardin sería un ejemplo espléndido, todos los jesuitas de los años 20 y 30 serían otro caso, en donde lo que dicen es Dios crea el universo con una serie de propiedades y luego lo deja ir. Y al dejarlo ir, esas propiedades van a provocar que aparezca la vida. Pero como se dan ustedes cuenta, para explicar el origen de los compuestos orgánicos o para explicar las propiedades de los cromosomas no tengo que apelar a ninguna deidad. Eso no significa que la gente pueda ser o no religiosa. Por ejemplo, Dobzhansky es famoso que tenía en su recámara las paredes completamente tapizadas de íconos rusos, religiosos, él era ortodoxo, que se sentaba en la cama o en la silla y decía 3 Padres Nuestros antes de salir de viaje, que es una muy vieja tradición rusa, y sin embargo si usted lee sus artículos se da cuenta que no hay el menor asomo de una preocupación religiosa. Yo creo que esa separación es extraordinariamente útil porque finalmente la visión religiosa que uno tenga es personal y para eso hay sinagogas, mezquitas, iglesias para ir a rezar. Pero lo que tenemos que reconocer como única manera de unificar la cultura científica en una sociedad es aquella en donde se presente de una manera laica. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, leer a Darwin, ver ese proceso de abandono gradual de las ideas religiosas. Cuando Darwin se sube al Beagle, andaba con una Biblia, llevaba una Biblia consigo, y los marineros le decían el philosopher, ¿no? O sea, pues eran unos pranganas igual que cualquier estudiante de la Facultad de Ciencias de hoy en día, ¿no? Ahí viene el filos, ¿no? Pero cuando uno lee los diarios y las cartas de Darwin, uno va viendo, como le ocurrió a Haeckel, cómo paulatinamente empiezan a olvidar la religión y les puede producir un conflicto interno, ¿no? Pero nunca se refleja en su obra. Y yo creo que esa es la parte básica. Piensen los poemas de Carlos Pellicer. Carlos Pellicer era profundamente religioso. Todos los diciembres ponía unos nacimientos famosísimos. Y los poemas de Carlos Pellicer son un canto a la riqueza de las selvas tropicales que tenemos en el sudeste mexicano. Y nunca deja el menor asomo de sus ideas religiosas permear los versos en los que está escribiendo. Yo creo que su profesor hizo mal porque uno no tiene que adoctrinar a los estudiantes en una visión religiosa. Para eso está la familia, para eso están los sacerdotes de los distintos credos, para eso están las escuelas religiosas. Pero la única escuela posible que puede haber pública en una sociedad democrática es una escuela laica. Y la única manera de explicar la diversidad biológica que existió en el pasado y que existe hoy en día es con una visión laica, secular. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia, tan interesante como siempre. Yo tengo un comentario respecto a algunos textos clásicos que Engels mencionan el origen de las especies, ¿no? Él, a lo que se refiere
es que los seres humanos nos distinguimos del resto de los seres humanos nos vamos a distinguir del resto de las especies, no por nuestra naturaleza biológica, que ya sabemos que es igual a la de los ratones o igual a la de los monos o cerdos. Ese no es lo que él dice. Lo que él dice es que lo que nos va a distinguir del resto de las especies es la forma de la mano, el dedo pulgar que se puede contraponer con el resto de los dedos, que no lo puede hacer ninguna otra especie viviente, y es lo que nos permite evolucionar gracias al trabajo. O sea, los seres humanos evoluciona su cerebro por la capacidad que tienen para trabajar, o sea, por la forma de su mano. Eso y la característica de la garganta, que nos permite articular un lenguaje que nos permite comunicar y entendernos unos con otros, que tampoco lo puede hacer ninguna otra de las especies. No sabemos si en el futuro lo podrán hacer, pero por el momento no. ¿Qué podría usted decir con relación a esos dos aspectos de los seres humanos que nos hacen diferentes a las otras especies? Gracias. Yo creo que lo que usted está citando de Engels, que sobre todo está desarrollado en la dialéctica de la naturaleza, de lo que habla, y creo que es un mérito de la enorme curiosidad científica que Engels tenía. Pero Engels copió literalmente, en una época en la que no se acostumbraba a citar, como lo entendemos hoy en día, las ideas sobre la evolución de los humanos a partir de Haeckel, que era su contemporáneo y era extraordinariamente popular. Y las ideas de Haeckel en ese sentido han sido superadas enormemente, porque, por ejemplo, sabemos que los cuervos, para poner un ejemplo concreto, o los pulpos, tienen un manejo de distintas extremidades, en el caso de los cuerpos del pico, que les permiten desarrollar una serie de instrumentos sin ninguna dificultad. Entonces ahí se colapsa esta idea de que la forma física de los humanos es lo que va a determinar la evolución. Ahora entendemos perfectamente bien los lenguajes o la existencia de lenguajes de distinto tipo en distintas especies animales. Hay un experimento que es maravilloso. A la gente le da ahora por sacar sus perros a pasear, y cuando se encuentren personas conocidas, vean cómo se saludan, se comentan cualquier cosa, platican, pero mientras las personas que estén con sus perros están platicando, los perros están llevando a cabo una conversación extraordinariamente refinada, porque están oliendo los genitales, están percibiendo, están viendo los niveles de agresividad, de deseo, etc. Hay muchas formas de lenguajes animales que ahora reconocemos sin ninguna dificultad. Hay exageraciones. Esta idea de que los delfines pueden desarrollar un lenguaje que les permite comunicarse con nosotros es falsa, pero ciertamente reconocemos, por ejemplo, tonalidades en muchos cetáceos, que lo que están diciendo es que allí hay un lenguaje. Hay lenguajes visuales. Por ejemplo, ahora sabemos que los pulpos se comunican entre sí moviendo de cierta manera los tentáculos. Y un ejemplo absolutamente deslumbrante, que lo pueden encontrar en un libro que se acaba de publicar, que se llama From the Deep Sea, es la demostración de que si coloca uno a pulpos que se caen bien por distintas razones en tanques distintos, los pulpos se empiezan a comunicar entre sí. Si están separados en tanques, lo que se sabe que pueden hacer los pulpos es salirse de un tanque e irse al otro. Si están la gente que está cuidando a los pulpos viendo eso, es menos probable que los pulpos lo hagan. Pero hay reportes maravillosos de pulpos que cuando se sale el cuidador arrojan un chisguete de agua, funden el foco, se salen y se meten al otro tanque. ¿Cómo reconocieron al pulpo que les cayó bien o a la pulpa que les cayó bien? Por lenguajes cambiando colores y cambiando gestos y demás. Hay toda una gestualidad animal que es parte del lenguaje. Piensa en alguien de Veracruz o en alguien de Nápoles que no puede hablar si no mueve las manos. Lo mismo pasa con los pulpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Engels ha sido muy superado. Y hay una versión de Engels de la dialéctica de la naturaleza
que se publicó por ahí de los años 60, puede ser que antes, o se reeditó en los años 60 en Estados Unidos, en donde cuando descubren el manuscrito de la dialéctica de la naturaleza se lo dan a Einstein para que él haga la introducción. Y Einstein dice, esto no tiene nada que me llame la atención. Son ideas recicladas que Engels tomó de otro lado. Se lo dieron a Haldane, y Haldane, que era un militante muy consistente del Partido Comunista, dice en la introducción, bueno, lo voy a comentar porque es el deber de un comunista tenerle un cierto respeto a Engels, pero no porque tenga grandes ideas nuevas, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hermosa presentación como siempre. Solo, bueno, recapitulando en su presentación, nos habla cómo fue que los científicos fueron conceptualizando la idea del origen de la vida a partir de ideas de Morgan y Miller de estos cromosomas que podrían haber existido o de los genes que ahí estaban. Yo quiero saber qué relevancia tuvieron también los experimentos de Friedrich Miescher allá por 1869 en Suiza, donde extraía pues en sí el ADN, que él lo llamaba nucleína, de los estómagos de cerdo y eventualmente después del esperma de salmón. ¿Qué efecto tuvo en esta comunidad científica que impulsó a que se generara el sentido de la herencia dentro del núcleo, que era en principal la nucleída en ese tiempo? Bueno, en realidad la idea de que el núcleo es el sitio donde reside la herencia viene de esta especulación de Haeckel, no viene de otro lado, y luego viene claramente de los experimentos de Morgan, las observaciones de Morgan. Acuérdense que cuando él decide elegir a los cromosomas de las glándulas salivales de Drosophila como un modelo de laboratorio, lo que él está haciendo es demostrar que cuando los genes están activados de alguna manera, se encuentran estas manchas grandes en los cromosomas, y más que deberle solo a Morgan, sino a toda esa comunidad que estaba trabajando, se va desarrollando la teoría cromosómica. Lo que es fascinante es cómo al mismo tiempo que se fue endureciendo la teoría cromosómica de la herencia, la gente empezó a marginar otras alternativas como la idea de la herencia no mendeliana que vemos en mitocondrias. Pero eso va a venir mucho más adelante, hacia los años 60, con Lynn Margulis, ¿no? Cuando se recupere esa idea. Pero la idea básica, la herencia que tenemos intelectual, los deudores, los promotores de esa idea son básicamente Morgan y Müller. Incidentalmente, a propósito de genealogías científicas, déjenme decirles que Carl Sagan, el astrónomo que he mencionado aquí, estaba profundamente interesado no solo en la astronomía planetaria, sino también en la biología. Y durante varios veranos fue a trabajar con Hermann Müller como estudiante para aprender técnicas de manejo de laboratorio. Fue muy malo, nunca se le dio la habilidad experimental, eso es famoso, pero se dan ustedes cuenta que de Müller saca Sagan esta preocupación por ver los genes como la parte esencial del origen de la vida. Sí. Bueno, sí, doctor, acá, felicitaciones, es muy buena la conferencia, nos abre muchas visiones sobre el origen de la vida, y dado que es una historia cultural, quisiera preguntar, en la relación de Darwin y el origen de la vida, las visiones del mundo del siglo XIX era la exploración al mismo tiempo que de la vida, la exploración de la geografía, el desarrollo tecnológico, de la termodinámica y muchas cosas que acompañan a ese siglo XIX. En esta transición, mi pregunta es, en esta transición de la segunda mitad del siglo XX y en la transición al siglo XXI, las tecnologías de composiciones digitales en el contacto con el ser humano y su pensamiento y su forma de vivir conectan el sistema nervioso con estas transmisiones de comunicación, tecnologías, datos, información constantemente. ¿Cómo eso, si usted pudiera tener una opinión sobre esta historia cultural en transición en la relación a las explicaciones del origen de la vida
y las nuevas tecnologías de la digitalización. Bueno, en realidad no hay una conexión directa que yo conozca. Lo único que sí le puedo decir, y todos lo hemos padecido, creo que ese es el adjetivo adecuado, es esta visión excesivamente mecánica que compara, también es resultado de una época muy específica, que compara a los genes o al DNA con los mecanismos de la cibernética, ¿no? Primero, y de la informática después. Y, por ejemplo, es muy claro que hay gente que cuando habla de programa genético, lo que están teniendo es una idea muy mecánica, en donde están transponiendo conceptos de la informática del cómputo hacia las células. Hay un artículo muy bueno de Seymour Cohen que se publicó hace unos 20 años más o menos en un libro que se llama Las revoluciones copernicanas o copernicanas, en donde él demuestra cómo el desarrollo simultáneo de la cibernética con Weiner y con don Arturo Rosenbluth, que era miembro del Colegio Nacional incidentalmente, y de la biología molecular, lleva a muchos a tomar metáforas de las computadoras a los seres vivos, hasta que nos dimos cuenta que la flexibilidad de la biología molecular y de los procesos de la biología molecular es tal que es muy forzado hacer esa comparación. Es un fenómeno que se ha estudiado, sobre todo en ese sentido. Bueno, volviendo un poquito más a lo de la cara, disculpe doctor, ¿hubo alguna conexión o una relación parecida a la evolución de los órganos en el cuerpo o de la cara en el caso, como de una célula, de la incorporación de pequeños organelos? ¿Es algo, un símil que puede ser? Como esa teoría que hay de que en una célula los organelos se fueron incorporando de diferentes maneras. ¿Fue algo similar? Algo así como una incorporación que se fue haciendo en algún ancestro en común de diversos elementos que dan forma a lo que es nuestra cara o bueno, las caras del reino animal. No, o no directa, o no exactamente. La respuesta es un no tajante. Lo que sí tenemos es en los órganos de la percepción, como los oídos, los ojos, las narices, la lengua, etcétera, siempre tenemos una abundancia de cilios con estructura 9+2. Eso sí es muy claro. Pero el desarrollo no fue así de pegotitos que se fueron adicionando. Las mitocondrias y los cloroplastos sí se fueron adicionando como pegotitos, pero con un proceso de simbiosis sujeto a la selección natural. En el caso del rostro, no. Y hablar de la evolución del rostro me permite concluir, si me permiten hacerlo, con una anécdota que pocos conocen. En el siglo XIX, la gente se convenció de que se podía averiguar o conocer el carácter de las personas a partir del rostro, de la forma del cráneo, y eso dio origen a la frenología. Y la frenología subsiste modificada en los retratos hablados de los criminales. A mí me produce una mezcla de temor y de hilaridad oír las descripciones en la televisión de un asesino o de una ladrona, en donde pueden ver ustedes los rasgos del delito retratados en el rostro. Pues ese es un prejuicio absolutamente injustificado, pero es un prejuicio que por poco nos cuesta el origen de las especies, porque cuando Charles Darwin había terminado la carrera y no sabía qué hacer, su tío Joshua Wedgwood, que luego se convertiría en su suegro, lo manda a ver al capitán Fitzroy para ver si lo acepta como acompañante en el viaje del Beagle alrededor del mundo. Y el capitán Fitzroy, que era muy brillante, también tomaba notas. Era un rasgo de todos los ingleses de la época. Toma notas y dice: hoy me vino a ver un muchacho de buena familia, con recursos, que me quiere acompañar en el Beagle, pero no creo que sea muy inteligente, no creo que sea muy confiable, su nariz no me da confianza. Y está escrito, y es una aplicación de la frenología. No es sino hasta que Fitzroy reflexiona y dice: bueno, está bien, a pesar de la nariz, Darwin se embarcó y gracias a eso
pudo desarrollar con una serie de elementos adicionales el origen de las especies y la teoría de la evolución por selección natural. Hay que tener mucho cuidado con la cara. Muchas gracias y les agradezco mucho.